Tras la llegada de los españoles a América, la mayoría de los pueblos indígenas que habitaban el continente fueron dominados. Sin embargo, en el Reino de Chile esto no fue así. El conjunto de pueblos que habitaban hacia el sur, que se denominaban araucanos, resistieron el proceso de conquista, lo cual originó una extensa guerra entre estos y los españoles. Es preciso mencionar, en este sentido, que por lo general se habla de un conflicto que se extendió por más de 3 siglos. Sin embargo, cabe distinguir que la denominada Guerra de Arauco tuvo diferentes formas, y no solamente se tradujo en confrontaciones armadas. Desde la llegada de los primeros conquistadores hasta mediados del siglo XVII, se puede hablar casi de un siglo de enfrentamiento armado, que se fue desarrollando de manera esporádica a lo largo del territorio. Luego, a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, el conflicto tomó otra dinámica, pues si bien existirán enfrentamientos, estos serán de manera muy poco frecuentes. Este segundo periodo se caracterizará por una intensa relación en la frontera. Esta situación llevó al desarrollo de un proceso denominado como transculturación, es decir, un constante intercambio cultural entre ambos grupos. La primera etapa de la guerra se caracterizó por el avance de los conquistadores, que derivó en un intenso proceso de fundación de ciudades y fortalezas hacia el sur. Los indígenas atacaban constantemente los nuevos emplazamientos urbanos, hasta que en el año 1598 se produjo el alzamiento generalizado de los indígenas, que se conoce con el nombre de Desastre de Curalaba. El 23 de diciembre del año 1598, un numeroso grupo de indígenas en las cercanías del río Lumaco, en la denominada Loma de Curalaba, atacó a las tropas lideradas por el gobernador Martín García Óñez de Loyola, quien fue decapitado. Como consecuencia de este levantamiento, quedó definida una frontera claramente delimitada en el río Biobío. Los españoles perdieron el control de las ciudades que habían fundado al sur de este. Otra consecuencia derivada de esta rebelión fue que los españoles se dieron cuenta de la precariedad de su ejército, que en realidad eran un conjunto de milicias vecinales sin recursos y de carácter privado. Es decir, que los pertrechos de guerra y las armas eran puestos a disposición por los mismos vecinos, sin que los gobiernos colaboraran. Estas milicias habían desarrollado acciones militares denominadas campeadas, en las cuales los terrenos cultivables de los mapuches eran destruidos, lo cual explica la intensificación del odio que habían desarrollado los indígenas a los conquistadores. En este contexto, fue que el gobernador Alonso de Rivera solicitó al rey Felipe III la creación de un nuevo impuesto, denominado Real Situado, con el objetivo de formar un ejército profesional para hacer frente a los indígenas sublevados. Tras el fracaso de la denominada guerra defensiva, que proponía desarrollar una intensa campaña de evangelización, la guerra tomó otro rumbo. Con el objetivo de crear una estrategia que les permitiese fortalecer su control sobre la población indígena, la corona española decidió establecer el sistema denominado parlamentos. El objetivo de los parlamentos era reunir a las autoridades españolas con los representantes indígenas, a fin de establecer acuerdos para el desarrollo de la vida en la zona fronteriza. Por lo general, los españoles ofrecían una serie de productos a los líderes indígenas, como vino, carne y aguardiente. Asimismo, en algunas ocasiones se desarrollaron ferias en las cuales ambos bandos intercambiaron productos. Paralelo a ello, independiente de las relaciones diplomáticas que se desarrollaban en la frontera, se producía desde un bando u otro ataques conocidos como malones y malocas. Los malones fueron ataques rápidos y sorpresivos, emprendidos por los indígenas, cuyo objetivo era aniquilar, saquear y obtener ganado, provisiones y prisioneros, sobre todo mujeres jóvenes. Por su parte, las malocas fueron expediciones armadas en territorios indígenas con el fin de capturar indios para ser sometidos como esclavos.